Bueno, pues se entiende que Rusia reforzó aún más el tema de la presencia militar en la frontera con Ucrania este fin de semana. Y fíjense, el Pentágono advierte que Moscú continúa con este fortalecimiento y que los que mandó a la frontera ya rebasaron más de los 100,000. Y ese, pues, es un número importante de soldados. Andrés Oppenheimer cae en las bolsas del mundo por temor a una guerra en Ucrania. Tuve la semana pasada un Zoom muy interesante con Rubén Cortés, con eh, gente que sabe sobre el tema, Beata Woina, eh, en fin, Rina Musali. Me gustaría escucharte a ti. Ellos dicen, es muy probable que no haya una guerra, pero tú, ¿qué nos puedes contar, Andrés? Hola Fernanda, yo no me animaría a decir que es muy probable que no haya una guerra tampoco, que si lo único que me animo a decir en este momento es que si hay una invasión, se vendrían sanciones durísimas de Estados Unidos y Europa. Eso afectaría a la economía mundial, afectaría a la economía de Estados Unidos y por supuesto, Fernanda, afectaría a la economía de México, porque la gente dice, bueno, están lejos, Ucrania, Rusia, Ujú. eso cómo me va a tocar a mí. Y de hecho, cuando ocurrió lo que ocurrió en Ucrania, cuando Rusia invadió Ucrania en el 2014, de hecho, ni tu vida ni la mía cambió demasiado. Si yo te pregunto cómo Sí. afectó tu vida la invasión a Crimea, tú difícilmente recordarás ese día. Pero el hecho es que esta vez, si esto ocurre, podría ser muy, pero muy diferente. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, está alertando todos los días. Ellos son los que nos están diciendo, los periodistas, cuidado, se viene el lobo, van a invadir Ucrania en cualquier momento. Esta mañana, voceros del gobierno de Estados Unidos dijeron, podría ocurrir esta semana, o sea, ya no están diciendo próximamente, están diciendo esta semana. Como tú decías recién, han llegado nuevos refuerzos. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, no quieren que les pase como le pasó a Obama en el 2014, cuando la invasión rusa de Crimea agarró a todo el mundo por sorpresa y cuando el mundo quiso reaccionar ya era tarde, ya estaban los rusos en Crimea, izando la bandera, cantando el himno ruso. Entonces, para evitar esto, están haciendo anuncios en Estados Unidos todos los días diciendo, se viene el lobo, se viene el lobo, Sí. hay 10.000 tropas más, hay 15.000. Y lo que los asusta, Fernanda, es que eso, las tropas que están colocando alrededor de Ucrania, son tropas de todo tipo, o sea, son tropas de refuerzo, son tropas ofensivas, son tropas, son misiles, o sea, están haciendo todo, poniendo toda la maquinaria militar como para invadir Sí. en cualquier momento. Es decir, no son los 100,000 soldados nada más, o sea, está No, hay mucho la más. infantería, las fuerzas especiales, la Los cocineros, antiaérea. todo. Entonces, según funcionarios de Estados Unidos, podría haber una de dos cosas. Podría haber un ataque relámpago que rodearía la capital ucraniana, Kiev, para después atacar la capital y el Palacio Presidencial, o un ataque híbrido, ciberataques Uy. que afecten a todo el sistema de comunicaciones de Ucrania y después una insurrección de insurgentes prorrusos en Ucrania. O sea, Fernanda, muchos me preguntan por qué Putin de repente quiere invadir Ucrania. Y lo que hay que entender es que para Putin y para muchos rusos, Ucrania es parte de ellos. Nosotros vemos a Ucrania como lo que es. Ucrania es un país independiente, es un país soberano, pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como parte de una serie de países satélites de Rusia que según la visión de ellos forman un cinturón de seguridad para evitar invasiones extranjeras. Fíjate, Fernanda, estaba hablando con un diplomático latinoamericano que vive en Moscú, que es amigo mío de hace muchos años, y yo le preguntaba, oye, ¿qué onda con esto? A ver, yo sé, leo todo, hablo, he entrevistado en el programa de CNN a muchísimos diplomáticos, exfuncionarios, ok, pero explícame de ahí adentro,
¿Cómo entender esta súbita ansia de invadir este país? Y él me decía, mira, me dijo, Andrés, tienes que entender que en la mentalidad rusa está muy arraigada la idea de las invasiones extranjeras. Tú vas a una casa de un ruso y ves la foto de un padre que murió luchando contra la invasión de los nazis, de un abuelo que murió luchando contra la invasión de los japoneses, y así te remontas en la historia hasta los mongoles, hasta los tártaros. O sea, Rusia fue invadida muchísimas veces. Entonces Putin, que es un dictador, se aprovecha de esta mentalidad de temor ante las invasiones extranjeras para probablemente consolidar su poder dentro de Rusia, pero no está solo. Muchos rusos realmente temen invasiones extranjeras, entonces creen que Ucrania se quiere aliar a la OTAN, que es la alianza militar de Estados Unidos con Europa, y ellos dicen que no se lo pueden permitir, porque si eso pasa, eso estaría invitando una invasión occidental a Rusia. Ahora, eso obviamente no es cierto, porque la propia OTAN tiene una cláusula, Fernanda, y eso poca gente lo está diciendo, que dice que tú no puedes unirte a la OTAN mientras tienes un conflicto territorial. O sea, hoy día que hay un conflicto territorial entre Ucrania y Rusia, aunque Ucrania quisiera, no podría unirse a la OTAN. Entonces, es un poco, es una historia larga, pero el trasfondo de esto es que Rusia cree que necesita un cinturón de seguridad. Ellos lo llaman una esfera de seguridad. Nosotros lo podríamos llamar un cinturón de países satélites, como cuando existía la Unión Soviética, para defenderse de futuras invasiones extranjeras. ¿Por qué se habla también, Andrés? Esto me gustaría que nos pudieras ayudar con el tema, porque algunos analistas dicen que Estados Unidos podría sufrir un desprestigio si ocurre una invasión rusa en Ucrania, y esto tiene que ver por y después de la retirada en Afganistán. ¿Qué piensas de Bueno, esto? sí, yo creo que en cierta manera es cierto, porque esta retirada de Afganistán fue muy traumática, muy accidentada, como tú sabes, Ujú. pero el motivo, otro motivo por el que Putin está haciendo esto ahora, es que se ha envalentonado por varios motivos. Primero, porque ve una Alemania más débil. Angela Merkel, que era la dura Claro. en Europa, ya no está. Está Olaf Scholz, cuyo partido es un partido mucho más dialoguista con Rusia, si quieres, mucho más amigo de Rusia de lo que era el partido de Merkel. Entonces, Putin presintió de que tenía una Alemania más débil o por lo menos menos confrontacional. Número dos, cuando Trump hace pocos años amenazó con salirse de la OTAN, eso también envalentonó a Putin, porque dijo acá, los europeos ahora van a decir, bueno, si vuelve Trump, se sale de la OTAN y nos deja solos. O sea, la alianza militar de Europa con Estados Unidos está debilitada. Y tercero, lo que tú mencionabas recién, la salida traumática de Afganistán. Entonces, esos tres motivos, creo yo, Fernanda, que envalentonaron a Putin a hacer lo que está haciendo y a mandar 130.000 tropas a la frontera con Ucrania. Ahora, Andrés, a diferencia de los afganos, que pues no, digamos, no pelearon por su país, los ucranianos sí. ¿Estás de acuerdo? Los ucranianos sí podrían pelear con su país. ¿Tienen cómo? Sí, pero hasta cierto punto. Hasta Mm. cierto punto. Ucrania, Fernanda, no es Polonia. Es uno de los países más pobres de la periferia de Rusia. No tienen la fortaleza económica, por ejemplo, que tiene Polonia. Y tienen un porcentaje de la población rusoparlante. En esas provincias del este de Ucrania hay muchos rusoparlantes. Rusia les está dando pasaportes para crear un poco un Estado dentro de un Estado. Entonces, podría haber fuerzas insurgentes prorrusas dentro de Ucrania y no la tienen fácil. No la tienen fácil. No es un país que esté 100% unido en contra de la invasión rusa, aunque por cierto la mayoría de la gente parece querer aliarse a Europa, pero no es un sentimiento unánime. Hay gente étnicamente
rusa y que habla ruso y que ahora tiene pasaportes rusos. ¿Dirías que no va a ser una guerra Ucrania-Rusia, sino va a ser una guerra europea? Yo creo que sería una guerra Ucrania-Rusia, Mm, pero con consecuencias en la economía mundial, porque lo que ocurriría sería que la OTAN inmediatamente reforzaría las fronteras de Ucrania, o sea, Polonia, eh, otros países alrededor de Ucrania, eh, pero el impacto sería económico. Yo no creo que Estados Unidos mandaría tropas, definitivamente no después de lo que vimos después de de Afganistán. Afganistán. Dudo que Europa mandaría tropas, pero si esto se prolonga, si un ejército ucraniano lograra resistir durante semanas, ahí sí podrían enviar misiles y armamentos a Ucrania, seguro que sí, pero dudo mucho que veamos tropas de Estados Unidos en Ucrania, Para, siquiera europeas. ni siquiera, fíjate, ni siquiera europeas. Ahora, en el minuto que nos queda, Alemania le pidió a los ciudadanos alemanes abandonar Ucrania. Reino Unido la semana pasada hizo lo mismo. Sálganse de Estados ahí. Unidos le pidió, ¿sí? Y Estados Unidos le pidió a sus diplomáticos que se vayan de Ucrania. Y lo curioso, Fernanda, es que el presidente de Ucrania, Zelensky, está como diciendo, bueno, tranquilos, no es tan grave, porque el hombre tiene miedo de que haya mayor fuga de capitales, de la que ha habido ya, y de que el país se le desmorone sin una invasión rusa. O sea, que Exacto. aunque no vengan los rusos, la gente saque su dinero de Ucrania, la economía caiga aún más y su gobierno caiga, y entonces sí, se produzca o una insurrección, un golpe de Estado, o unas elecciones, y bueno, termine el hombre de Putin en el Palacio de Gobierno de Ucrania. Ahora, Volodymyr Zelensky justamente, pues parece que está ahuyentando o provocando todo esto, porque él parece que no está dispuesto a sacar bandera blanca, sino al contrario, que él no quiere dejarse invadir, pues. No quiere dejarse invadir, pero por el otro lado, Fernanda, no está alertando a los gritos Mm, sobre una inminente invasión como lo está haciendo Estados Unidos, por esto que te decía recién, porque no quiere ahuyentar más a los inversionistas de Ucrania. Ucrania es un país pobre que estaba tratando de levantarse económicamente atrayendo capitales extranjeros, atrayendo inversiones. Y le estaba yendo razonablemente bien. Hasta esto. Entonces ahora muchos ucranianos han sacado su dinero y él teme que si esto sigue, la economía se le desmorone. bien, pues ahí, qué tema, Andrés. Siempre escucharlo en ti Complicado. lo explica mejor, lo hace más sencillo de entender. Te mando un abrazo, mi querido Andrés Oppenheimer, @Oppenheimer A. Síganlo. Y si Gracias. no lo han leído, léanlo.